Romano, ten cuidado ahí, por favor. En las afueras de Roma, los arqueólogos irrumpen en una cámara subterránea secreta. Continúa ensanchando esta parte de aquí. Sí, continúa, por favor. De lo contrario, no podríamos movernos, así que amplía el hoyo. Perfecto. Necesito un casco con una linterna. Podría revelar pistas sobre la desaparición de un antiguo palacio. Con las manos así, hacia arriba. La legendaria Casa Dorada del emperador Nerón. Por favor, ten cuidado. ¿Ahora qué? Aquí encontramos mucho material quemado. Huesos. Los tesoros perdidos de Roma. El palacio perdido de Nerón. Roma, la ciudad eterna. Sus maravillas monumentales aún se mantienen orgullosas después de 2 milenios de historia. Y una de sus estructuras antiguas más fascinantes yace enterrada aquí, debajo de la ciudad. La Domus Aurea, la Casa Dorada, un vasto palacio construido en el siglo I después de Cristo. Fue la construcción más extravagante en la historia de Roma. ¿Y por qué fue enterrada la Casa Dorada? ¿Y qué puede revelar su destino sobre su constructor, el emperador más notorio de Roma, Nerón? Hoy, equipos de expertos inician investigaciones en toda Italia que podrían ofrecer nuevas pistas. Estamos en el corazón de Roma. Es increíble. Trabajamos donde lo hicieron los emperadores. Es emocionante. Bajo el Parque de la Colina del Opio en el centro de Roma, un equipo de especialistas en conservación lucha para preservar los restos sobrevivientes de la Domus Aurea. Un laberinto subterráneo de habitaciones y pasillos pintados. La nativa de Roma, María Bartoli, es la jefa de conservación. Sin duda estoy muy orgullosa de trabajar en la Domus Aurea y de formar parte de un grupo responsable de la conservación de un monumento tan importante. Las secciones sobrevivientes de la Domus Aurea están enterradas a 4 metros de profundidad. Hasta la excavación en el siglo XVIII, casi todas las habitaciones se rellenaron con tierra y escombros. La Casa Dorada está en condiciones frágiles. Hay un gran sentido de gran responsabilidad al saber que se está frente a un monumento que tiene tantos problemas que son muy difíciles de resolver. La tierra de arriba pesa más de 3.500 kilogramos por metro cuadrado. La estructura de 2.000 años no se hizo para soportar esta gran carga, por lo que está en peligro de derrumbarse. Esta es una fluorescencia salina que retiene pequeñas gotas de agua. El agua se filtra desde arriba y las paredes, una vez decoradas, están cubiertas de suciedad. La pared pintada queda completamente cubierta por esta gruesa capa de residuos terrosos carbonatados muy compactos, adheridos a la superficie de la pintura. El equipo debe limpiar cuidadosamente el muro. La tarea no es fácil porque se corre el riesgo de perder detalles preciosos de la decoración. Definitivamente hay que diluirlo. El trabajo es minucioso. Lleva horas revelar y preservar cada centímetro de decoración antigua. Y con cada día que pasa, el riesgo de perder este preciado arte es mayor. Estos residuos son potencialmente muy nocivos porque, por un lado, pueden desencadenar ataques microbiológicos y, por otro lado, también pueden desprenderse llevándose consigo parte de la decoración. Grandes franjas de las antiguas murallas ya han sido carcomidas por algas dañinas que prosperan en el clima húmedo de aquí. María debe limpiar todas las paredes para evitar otro ataque biológico. En el vasto laberinto subterráneo, tiene una tarea gigantesca por delante.
El arqueólogo estadounidense Darius Arya investiga por qué el magnífico palacio de Nerón terminó pudriéndose bajo tierra. Hace 22 años, Darius cambió su hogar en los Estados Unidos por la capital de Italia para seguir la fascinación de su infancia por la historia romana. Nerón es un personaje muy interesante. Me refiero a que aparece en los libros más grandes de la historia. Era un showman. Aún es fascinante. Y esas anécdotas que se le atribuyen, sean ciertas o no, agregan características de comprensión del carácter matizado de Nerón. El destino de la Domus Aurea puede estar ligado a la propia historia de Nerón. Nerón se convirtió en emperador a los 16 años de edad después de que su padrastro Claudio muriera en el 54 después de Cristo. Algunos dicen que Claudio fue envenenado por su esposa Agripina para dar paso a su hijo. Los antiguos escritores describieron a Nerón como un gobernante de sangre fría, informando que envenenó a su hermanastro por celos e hizo asesinar a su madre dominante. Afirmaron que su gusto por la violencia era ilimitado. Vagaba por las calles de noche disfrazado, apuñalaba a las víctimas al azar y las arrojaba a los desagües. Darius quiere explorar qué parte de la reputación de Nerón era cierta y si se relacionaba con el destino de la Domus Aurea. A unos pocos metros dentro del complejo, ve una primera pista. Una habitación sin excavar. Esta habitación está llena de escombros, de fragmentos de ladrillo, fragmentos de cerámica, de toba. Es material de construcción. Veo algo de decoración, trozos de mármol aquí y allá y pórfido. Pero este es un relleno intencional. Es un proyecto masivo para llenar todo este espacio muy ordenadamente. Es una clara evidencia de que alguien enterró a propósito la Domus Aurea. ¡Wow! Vean esto. Unas formas extrañas en una de las habitaciones podrían arrojar algo más de luz. Se aprecia un patrón en el cemento. Y literalmente muestra dónde había paneles de mármol cortado que formaban un patrón decorativo. Han sido removidos. Lo que tenemos es la huella de lo que alguna vez fue y lo hermoso que habría sido este piso. El mármol decorativo era una marca inconfundible de lujo en el mundo romano. Podemos ver que hay un hermoso techo con todo tipo de elementos decorativos y formas. Elementos que los enmarcan con el trabajo de estuco. Y hay rastros de doradura en el techo. Darius puede distinguir restos de un esplendor inimaginable. Está claro que cuando Nerón construyó la Domus Aurea no escatimó en gastos. Había decoraciones con paredes con frescos y mármoles brillantes para impresionar a sus invitados. Las fuentes antiguas describen el hambre de opulencia de Nerón. Dicen que poseía una red de pesca de oro, una caja de oro donde guardaba venenos mortales. Incluso su urinal estaba hecho de oro. Saqueó el oro para su palacio de todos los rincones de su vasto imperio. Era un lugar para el entretenimiento y el ocio más que cualquier otra cosa. Esta no es la residencia del emperador. Es un lugar para alojar a invitados y montar un gran espectáculo. Las pistas sugieren que el gusto de Nerón por el lujo podría ser un factor en el destino de su casa dorada. En Tívoli, en las afueras de Roma, en Villa Adriana. Entonces, si no les importa, tenemos que entrar. Los arqueólogos Benedetta Adembri y Marco Fabri excavan el palacio del emperador Adriano, que surgió 49 años después de Nerón. Aquí está el edificio, este es ¿no? el edificio, justo enfrente de nosotros. Los hallazgos aquí pueden revelar si la Domus Aurea de Nerón fue excepcionalmente extravagante o si otros emperadores se entregaron a un lujo extremo similar. Hoy, el equipo investiga una habitación intrigante dentro del gimnasio de Adriano.
Despejemos el lugar para una fotografía. Sí. Posteriormente se reutilizó y se añadieron nuevos suelos. Benedetta y Marco han descubierto un vacío debajo. Es posible que una parte olvidada de la habitación original esté oculta abajo. Nosotros esperamos encontrarla en el mejor estado de conservación que sea posible. Muy en especial con sus revestimientos y pavimentos, que son poco conocidos. Sería un descubrimiento excepcional. Pero no pueden romper el piso sin saber qué hay debajo. Podría derrumbarse, poniendo en riesgo su seguridad y dañándose los restos antiguos. Muy bien, vamos a empezar a registrar esto. El equipo baja una cámara por el hoyo para inspeccionar el vacío. Revela que las paredes continúan bajo el piso, pero casi todo el espacio está lleno de escombros. Bueno, tratemos de quitar esas 2 baldosas de ahí. Ahora Marco puede romper el suelo. El desafío es quitar las baldosas correctas. Un error y el suelo puede colapsar sobre el vacío. Continúa ensanchando esta parte de aquí. De lo contrario no podremos movernos. ¿Comprendes? Ahora Marco puede ver los muros debajo, pero es difícil notar los detalles. Bueno, necesito un casco con una linterna. Marco se aventura dentro de la cavidad. Voy a entrar por aquí. Incluso con 40 años de experiencia, es una de las excavaciones más desafiantes de su carrera. Con las manos así, con las manos hacia arriba. En el Palatino, una de las 7 colinas de Roma, la arqueóloga María Teresa D'Alessio está investigando un sitio intrigante. Hola, muchachos. ¿Andando? Una estructura contemporánea a la Domus Aurea de Nerón. Estamos frente al Arco de Constantino y la Plaza del Coliseo. Es uno de los lugares más maravillosos de Roma para un arqueólogo. Pero también da un poco de miedo. Es una gran responsabilidad. El sitio está a menos de 450 metros de los restos enterrados de la Casa Dorada de Nerón. María Teresa cree que podrían estar conectados. A mí me parece que estaban en el proyecto de las estructuras ligadas con la Domus Aurea. Sabemos esto por la orientación de la estructura y la técnica de construcción. Esta estructura estaba originalmente más allá del límite de la Casa Dorada de Nerón. Muestra cuán grande era todo el palacio. La Domus Aurea ocupaba una parte muy grande de la ciudad. Los antiguos escritores describen 300 habitaciones lujosamente decoradas con oro, gemas y nácar. Los terrenos del palacio se extienden entre la colina del Opio de Roma y la colina Palatina, cubriendo un área 20 veces más grande que el Coliseo. En el centro, Nerón construyó un lago privado para navegar. Alrededor del palacio, cultivó lujosos jardines, viñedos y bosques. Y en la entrada, colocó un coloso de bronce de sí mismo de 37 metros de altura. La Domus Aurea era una construcción gigantesca. El equipo de María Teresa tiene la misión de descubrir estas estructuras. Podrían arrojar nueva luz sobre quién destruyó la Domus Aurea y por qué. Empezamos de la parte alta del nivel y no se veía nada antes de que llegáramos aquí. Y ahora estamos bajando en el tiempo, en la historia, armando un rompecabezas. María Teresa supervisa el progreso del equipo cuando uno de sus excavadores descubre lo que podría ser una pista. Ay, vaya.
a 180 kilómetros al sur, en Bayas. Bien, muchachos, la boya está aquí. Un equipo de arqueólogos submarinos investiga una extraordinaria ciudad romana. La actividad sísmica en el siglo IV después de Cristo hundió a Bayas en el mar. 300 años antes, en la época de Nerón, era un balneario que estaba de moda, famoso por sus fuentes termales y casas de baños. Vastas villas y haciendas llenaban la costa, para luego deslizarse hacia el mar. Tenemos alrededor de 177 hectáreas de salas romanas bajo el agua. Bárbara Davide encabeza el proyecto de cartografiar y restaurar las villas hundidas que pertenecieron a Nerón, a su familia y a la élite política de Roma. Ella y su equipo de buceo navegan en el bote hacia las ruinas sumergidas de una propiedad imperial. Es emocionante iniciar una actividad bajo el agua. A unos 5 metros bajo la superficie, hermosas estatuas aparecen a la vista, agrupadas alrededor de una larga sala. Vemos primero a la madre de Claudio, del emperador Claudio, como Venus, y las estatuas de tal vez una de las hijas de Claudio o una de las hijas de la familia imperial. Las estatuas representan a miembros de la familia de Nerón, la primera dinastía imperial que gobernó Roma. Son evidencia de la presencia del emperador aquí y muestran cuán importante era Bayas para toda su familia gobernante. El antepasado de Nerón, Julio César, fue asesinado en el 44 a.C., lo que provocó una guerra civil que terminó con la República y dio lugar a una larga línea de emperadores. Primero fue el sobrino nieto de César, Augusto, quien gobernó durante 40 pacíficos años y fue declarado un dios después de su muerte. Más adelante, Tiberio surgió en el 14 después de Cristo. Conquistó partes de Alemania, pero era un emperador solitario en casa. Su sucesor, Calígula, era conocido por su crueldad. Disfrutaba viendo torturas durante sus fiestas. Su tío Claudio lo siguió en el 41 después de Cristo. Inició la conquista de Britania y nombró a Nerón como su sucesor. La familia Julio Claudia hizo de Bayas su hogar junto al mar y construyó una villa opulenta en este lugar. Las fuentes antiguas nos cuentan que Bayas era llamada la Pequeña Roma, donde los emperadores solían quedarse en sus vacaciones, pero también para tomar decisiones importantes y encontrarse con personas importantes. La villa se heredó de generación en generación a Nerón. Los antiguos escritores dijeron que él organizaba fiestas increíbles aquí. Bárbara quiere preservar el sitio y detallar todas las ruinas antes de que el mar las reclame. Bajo el agua, el ambiente es hostil. Los restos arqueológicos están en riesgo. Es una gran lucha contra los organismos marinos y contra las olas, el cambio del nivel del mar, etc. Al suroeste de la villa de Nerón, los buzos ven algo en el lecho marino. Al retirar el sedimento, emerge un mosaico increíble. En Tívoli, en las afueras de Roma. Sigamos. Ay, no puede ser. Estoy atorado. No sé qué hacer. Marco desciende a la cámara subterránea. Espera encontrar una parte perdida de la villa de Adriano debajo del nuevo piso. Podría ayudar a revelar si los palacios de otros emperadores eran tan lujosos como la Casa Dorada de Nerón. Aquí hay mucho material de construcción. Hay muchas tejas y hay mucho material quemado. Huesos. Parece una habitación entera que se rellenó descuidadamente cuando se construyó el nuevo piso. De pronto, mezclado con los escombros, Marco ve fragmentos de yeso pintado. Son muy hermosos.
Espera, hay otro fragmento de fresco que es realmente hermoso. Una especie de colgante. Lo mencionaré ahora. Esto es una mina de oro. Por lo tanto, tenemos que planificar la eliminación de todos los escombros tan pronto como sea posible. Oye, Benedetta, esto es bellísimo. Y este fragmento viene de la parte baja, del fondo del montículo. De vuelta a la superficie, Marco y su colega Benedetta analizan los frescos. Este es muy diferente en consistencia de este otro. Los increíbles fragmentos de frescos tal vez datan de Adriano, y la sala llena de atrás forma una parte perdida hace mucho tiempo de su vasto palacio. Estamos muy contentos, emocionados con lo que está sucediendo. Ahora Marco y el equipo quieren excavar todo el espacio. Tendrán que ser muy cuidadosos. La evidencia hasta ahora sugiere que habrá masas de reliquias antiguas mezcladas con los escombros. En la ciudad hundida de Bayas, en la bahía de Nápoles, los buzos de Bárbara investigan el mosaico que encontraron en el fondo del mar. La fuerte corriente ha levantado muchas de sus delicadas piezas. Los buzos identifican cuidadosamente las teselas que faltan entre la arena. Después, usan un mortero submarino especial para reconstruir el mosaico de 2000 años. Un pez blanco y negro hecho de piezas de mármol puro. Probablemente era el piso de una lujosa villa, perteneciente a alguien de la élite política. Es un descubrimiento cada vez que vemos estos tesoros sumergidos. En el bote, Bárbara analiza una pieza de mármol más grande que fue recuperada. Tenemos mármol de África, de Asia, de Grecia y también de Italia. Estas estructuras estaban decoradas con lujoso mármol procedente de todo el mundo romano. Hallazgos como estos revelan el lujoso estilo de vida de la gente adinerada de Bayas. En el siglo I después de Cristo, este paradisíaco balneario era famoso por sus excesos y libertinajes. Eran la ciudad del pecado de Roma y el patio de recreo favorito de Nerón. Le encantaba Bayas. Por eso, al construirse la Domus Aurea en Roma, Nerón quizás se inspiró en el paisaje de Bayas. Cuando Nerón construyó su casa dorada con un enorme lago artificial, trajo a Bayas y sus excesos a Roma para que todos los vieran. La notoriedad de Nerón y la caída de su Domus Aurea pudieron comenzar en Bayas. El equipo submarino continúa su investigación hacia el este. Pronto aparece a la vista una estructura masiva, con muros columnados de casi 100 metros de largo y 60 metros de ancho, justo al lado de la villa de Nerón. En Tívoli, Marco y su equipo retiran minuciosamente los escombros de la sala subterránea de la villa de Adriano. Identifican una estructura que emerge de los escombros. Hay una escalera que baja de aquí, y también hay un nivel que baja de aquí, y otro nivel que desciende de allá. Al remover los escombros, los rasgos de la antigua sala aparecen a la vista. Esa pared es claramente un muro original con ladrillos amarillos. Y aquí vemos 1, 2, 3 agujeros. Estos agujeros son para el revestimiento de la pared. Sabemos que estas paredes estaban ricamente cubiertas de frescos.
En poco tiempo emergen más fragmentos de los preciosos frescos. Miren esto, es hermoso, qué bello. Fantástico. Es hermoso. Lo logramos. Al cavar más profundo, Marco descubre más y más fragmentos Hermoso. increíblemente conservados. Es la casa del tesoro. Es bellísimo, ¿no creen? Me parece hermoso. Y esperen a que vean Es esto. un tesoro invaluable. Iluminen, por favor. Iluminen aquí. Así. Gracias, gracias. Qué suerte que hayamos encontrado Sí. ese muro. Nadie desperdició su sábado. Qué bello. Tenemos al menos 60 o 70 centímetros de este muro aquí. Es magnífico. Una verdadera Gracias, joya, qué bueno que lo gracias. descubrimos. Hermoso. Esto es excepcional, ¿eh? Bravo, bravo. Muy bien. Bravo, muy bien. Muy Hay que bien. festejar eso. Perfecto. Hay que festejar eso. Claro. El equipo continúa sacando hermosos fragmentos del muro. Nosotros estamos descubriendo un enorme tesoro. Una pila de frescos en la Villa Adriana, donde estos frescos son relativamente desconocidos. Es posible que también encontremos frescos adosados a las paredes de más abajo. Se recuperaron solo unos rastros de pinturas murales de la Villa de Adrián. Pero aquí, sellados bajo el suelo, permanecieron ocultos del público y de los ojos de los ladrones, lo que le da a Marco una perspectiva única. Los fragmentos que van saliendo nos permiten entender el lujo de estos lugares. Estamos en una casa donde el lujo y la habilidad técnica son absolutamente excepcionales. La sala oculta muestra que Adriano también vivió en un palacio elaboradamente decorado. La opulencia de la Domus Aurea de Nerón no puede ser la única razón por la que fue enterrada. ¡Salud a todos! Darius también vino a Tívoli y a la Villa Adriana para buscar más pistas. Podría haber más por encontrar, no desde el subsuelo, sino desde arriba. Envían un dron de alta definición para ver el tamaño de la Villa Adriana. Es una gran vista de todo el complejo de aquí. Esto es en serio grandioso. Ahí hay un teatro marítimo, las llamadas bibliotecas griega y latina, la hospitalia. Llega hasta donde está el núcleo de la residencia imperial. Así que hay tanto. Y todo está apareciendo en medio de más de 80 hectáreas. Darius continúa su investigación a pie. Estoy bajo una construcción completamente hecha por el hombre. Lo que tenemos aquí son celdas, una tras la otra, siempre las mismas. Es lo que llamaríamos el corredor de los esclavos, las celdas de los esclavos. Dentro de las celdas, Darius ve un rasgo curioso. Hay soportes insertados en los muros para un piso de madera. Esto se subdividió en mini pisos, pequeños entrepisos. Sabemos que metían a tantas personas como les fuera posible. Y se le conoce como el Cento Camarelle, las 100 celdas, para miles de esclavos que debieron trabajar aquí, que vivieron aquí, que durmieron aquí, haciendo funcionar la villa. Con sus más de 80 hectáreas y miles de personas esclavizadas, la Villa Adriana estaba lujosamente decorada como la Domus Aurea de Nerón. Y era el doble de grande. Es expansiva y es enorme, más grande que muchas ciudades del mundo romano, pero está fuera de la ciudad de Roma. Y si vemos la Domus Aurea, se toma este tipo de concepto de la Villa de Adriano, pero plasmada en la ciudad. La ubicación de la Domus Aurea podría explicar por qué está enterrada, con la reputación de Nerón pudriéndose con ella. Nerón construyó su palacio en el centro de Roma, reclamando una gran área de bienes raíces de primera y ostentando su lujoso estilo de vida para que todos los romanos lo vieran. Esto fue algo que nunca se había visto antes, y realmente era algo exagerado. En el centro de Roma, cerca del límite de la Domus Aurea, María Teresa examina el extraño hallazgo hecho por alguien de su equipo.
Es el material sobrante de la producción de algo, tal vez de metal, porque es muy pesado, muy pesado. El hallazgo proviene de una capa justo sobre el edificio de Nerón, que data del tiempo posterior a la destrucción del palacio. Es evidencia de un cambio en la forma en que se usó el área después de Nerón. En la época de Nerón, el Palatino era el lugar donde vivían los adinerados y poderosos. En la cima del Palatino estaban las casas de los emperadores, porque Rómulo, el fundador, fue el primero que vivió en la cima de la colina. Y por eso Augusto y otros emperadores querían vivir ahí. Esta área en el vibrante corazón de Roma tenía mucha demanda y cambió de uso repetidamente a lo largo de los siglos. En la sede de excavación, María Teresa estudia los registros de excavación para explorar cómo Nerón logró construir su complejo palaciego de 50 hectáreas en esta codiciada tierra. Examina una curiosa capa descubierta bajo su edificio. Vemos estas hermosas escaleras que eran de mármol con trazos negros en las paredes y también cerámica con cenizas. La carbonización negra y las cenizas indican algo. Un incendio feroz. En el 64 después de Cristo, 10 años después del reinado de Nerón, se inició un incendio cerca de un estadio de carreras de carros y arrasó la ciudad durante 6 días. Los antiguos escritores afirmaron que el emperador Nerón tocó cruelmente su lira al observar el desarrollo del evento. Las calles atestadas hicieron que el infierno se extendiera, destruyendo más de la mitad de la ciudad y despejando espacio para que Nerón construyera su Domus Aurea. Nerón acusó a los cristianos de iniciar el incendio y los ejecutó con crueldad, supuestamente quemando a algunos como antorchas en sus fiestas de jardín. Sabemos que la pendiente del Palatino ardió con las demás estructuras dentro del incendio del 64 y luego surgió la nueva construcción de la Domus Aurea. Algunos historiadores afirmaron que Nerón, a propósito, había iniciado y esparcido el fuego. Las investigaciones modernas han puesto en duda su culpabilidad. Roma era un polvorín atestado, listo para encenderse con cualquier chispa de innumerables fuegos abiertos. Nerón incluso abrió edificios públicos y sus propias propiedades como refugios y alojó a los que quedaron sin hogar, pero los rumores de su participación fueron avivados poco después por los enemigos de Nerón, enojados por el exceso de gastos e impuestos, y ahora indignados por la construcción de la Domus Aurea. Nerón y su palacio estaban en peligro. En la bahía de Nápoles, en la ciudad sumergida de vallas, Bárbara y su equipo continúan investigando la estructura junto al palacio de Nerón. Es una enorme villa. A bordo del barco de buceo, analiza un tubo de plomo con grabados, recuperado del complejo. Es muy importante para nosotros porque gracias a este objeto podemos saber el nombre de los dueños de esta villa tan importante. En el grabado del tubo se lee L. Pisonis. La familia Pisón fue muy importante durante el reinado de Nerón. Cayo Calpurnio Pisón era un senador de alto rango, entre los hombres más adinerados y poderosos de Roma. Desde su villa en Vallas, observó los excesos de Nerón durante 11 años, hasta que la construcción de la Domus Aurea en las ruinas calcinadas de Roma lo llevó a entrar en acción. Un año después del incendio, Pisón organizó un complot para matar a Nerón en Vallas. Uno de los conspiradores instruyó a un antiguo sirviente para que afilara un cuchillo para el asesinato. Pero el sospechoso denunció a su antiguo amo a la secretaria de Nerón, frustrando el complot y delatando a los 41 conspiradores.
Un vengativo Nerón le ordenó a Pisón que se suicidara, una muerte noble ante los romanos. Los otros fueron ejecutados u obligados a exiliarse. Nerón los descubrió, los mató y tomó todas las propiedades de la familia Pisón. La investigación de Bárbara en Bayas demuestra cómo Nerón perdió el favor de la élite política que despreciaba su palacio indulgente. Escapó del complot de Pisón, pero marcó el principio del fin de Nerón, su reputación y su extravagante Domus Aurea. En el centro de Roma, en el Monte Palatino, María Teresa tiene más pistas que arrojan luz sobre el destino final del odiado edificio del emperador. Estamos seguros de que hay una cuenca porque hay mortero impermeable en el estanque y hay muchos materiales de desecho como metales y vidrios, así que tal vez funcionó para la producción de estos materiales. Encontrar los residuos metálicos y la cuenca sugieren un uso industrial para el área, tal vez un taller de metalurgia. Es un gran cambio para un sitio que una vez estuvo al lado de un palacio imperial. En una parte distinta del sitio, el equipo hace otro hallazgo. Encontramos estas increíbles escaleras que se hicieron más tarde durante la época imperial. Hay diferentes niveles dentro del edificio, el nivel inferior y otro piso arriba. Y se conecta la parte inferior de esta plaza y esta calle con el nivel superior del Palatino, probablemente. Somos los primeros arqueólogos en encontrar estas escaleras, lo cual nos entusiasma mucho. María reconoce este tipo de construcción. Algo similar fue excavado cerca de aquí, en otra parte del Palatino, y fue como un gran mercado construido bajo la Adriana. Un cambio en el uso de este espacio, de un edificio imperial a un mercado público, podría ser una pista clave sobre la desaparición de la Domus Aurea. Es muy interesante que pueda ser un antiguo mercado, porque Nerón quería toda esta zona para él, para su propio palacio privado. Los emperadores posteriores destruyeron este proyecto de Nerón e hicieron otras estructuras aquí, tal vez con un propósito público para devolverles a los ciudadanos romanos lo que Nerón tomó para sí mismo. La labor de María Teresa demuestra que la Domus Aurea fue enterrada a propósito por emperadores posteriores. Su búsqueda de más pruebas continúa. Dentro de los restos subterráneos de la Domus Aurea, María supervisa el progreso que hace el equipo de conservación. Aquí, María, limpiamos esta figura sentada. Se ven los paños. Sí, así es. En el área de aquí salió una figura femenina completa. Es hermosa. Después de días de arduo trabajo, lograron recuperar delicadas pinturas de figuras humanas y columnas ornamentadas. El equipo aún tiene mucho trabajo por delante. En el microclima húmedo del interior de la Domus Aurea, continuará la lucha contra su deterioro. Pero los esfuerzos del equipo tuvieron éxito hasta ahora, volviendo a poner a la vista nuevas secciones del palacio enterrado de Nerón, por primera vez en 2000 años. Yo no me lo esperaba, porque partiendo de esta situación, no soñé con recuperar tanto. La investigación de Darius sobre la mala fama de Nerón y el destino de la Domus Aurea lo llevó al monumento más famoso de Roma, el Coliseo. Ve una pista abandonada en una esquina de la plaza del Coliseo.
Aquí hay una inscripción que es moderna y dice que este contorno es para la base de donde una vez estuvo la colosal estatua de Nerón. Esta colosal estatua de 38 metros de altura estaba originalmente en la entrada de la Domus Aurea, pero se trasladó a esta nueva ubicación tras la muerte de Nerón. Según los antiguos escritores, en el 68 después de Cristo, Nerón fue tan despreciado que la Guardia Pretoriana lo abandonó. Temiendo por su vida, huyó de Roma con solo 4 asistentes para refugiarse en una villa suburbana. El Senado declaró a Nerón enemigo público y lo condenó a ser golpeado hasta morir. Cuando los guardias llegaron para arrestarlo, Nerón le rogó a su secretario privado, Epafrodito, que lo ayudara a suicidarse. Nerón murió, pero su Domus Aurea permaneció. Darius encuentra más rastros del antiguo palacio alrededor del Coliseo. Aquí se aprecian muchas paredes cortadas y se nota que son neronianas por la tipología del edificio, por el tipo de ladrillos. Estos muros truncados eran parte de los espacios de los pabellones que bordeaban el lago, que era parte del complejo Domus Aurea. Poco después de la muerte de Nerón, el nuevo emperador Vespasiano ordenó que se drenara el lago. Quería dar paso a una nueva construcción, el Coliseo. Es una declaración política audaz, es un mensaje político poderoso. El situar ese anfiteatro público en un lugar que había sido ocupado por este exagerado complejo residencial de Nerón, la Domus Aurea. Vespasiano y los siguientes emperadores romanos se cuidaron de no ostentar su espectacular riqueza. Edificio por edificio, enterraron la casa dorada de Nerón y devolvieron el centro de Roma al pueblo romano. El magnífico palacio fue enterrado y sus habitaciones doradas y preciosos frescos se pudrieron, junto con la reputación de Nerón. Es muy difícil hoy en día rehabilitar el carácter y el reinado de Nerón. Sin duda se llevó la peor parte de la ira y el descontento del pueblo cuando creó su enorme Domus Aurea, pero él terminó muriendo solo y por ende no dejó un gran legado. Aunque hay evidencias de que Nerón era popular entre la gente común de Roma, su reputación se forjó por historiadores durante los reinados de sus sucesores inmediatos. Tal vez intentaron ganarse su apoyo con representaciones negativas de Nerón. Casi siento pena por Nerón, un poco. Creo que los libros de historia lo juzgan de manera justa, porque su forma de gobernar y todo lo que hacía no estaban llevando a Roma en dirección de la estabilidad y el éxito continuo. Pero seguimos fascinados con este personaje extravagante. En esta temporada, nuestros arqueólogos descubrieron nueva evidencia sobre el emperador más notorio de Roma y el destino de su infame palacio. Su caída combinada se debió al gusto de Nerón por el lujo inconmensurable, la gran escala de su palacio dorado y su apropiación de las tierras de ruinas humeantes de Roma. Su labor continuará y sus hallazgos arrojarán más luz sobre el emperador más despreciado de Roma.